Yo soy Aribel Contreras y les doy la más cordial bienvenida en una emisión más de Eco Internacional por Change TV, la televisión del cambio. Te recuerdo que nos puedes ver en todo tipo de plataformas como @Change TV online. Así que no te lo pierdas porque hoy hablar de la crisis del tablero energético a nivel global es un tema que tiene múltiples aristas y para ello es que tengo el honor, el privilegio de contar con la presencia de una invitada a quien admiro y estimo muchísimo desde el día uno que tuve la oportunidad de conocerla, que es nada más y nada menos que la maestra Rosanetti Barrios. Hola, Aribel. Bienvenida. Pues qué te digo, muy agradecida con tu más que generosa presentación y pues bueno, ratificar que la admiración y el afecto es correspondido. A tus Muchísimas órdenes. gracias, mi querida Rosanetti. La verdad es de que hablar de energéticos es voltear a verte a ti, porque a lo largo de tu trayectoria te has convertido para muchos, no solamente para mí, en un referente de escucharte, de saber tu guía, pues por todos los años que te respaldan en este ámbito y rápidamente le platico al auditorio que nuestra invitada pues es una destacada experta en términos de energía, no solamente en México, me permito agregar que inclusive a nivel internacional. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 25 años en el sector energético, durante 15 años, imagínense, fue parte del sector financiero mexicano, ocupó múltiples posiciones en la Comisión Reguladora de Energía y de la Secretaría de Energía en el año 2000 al 2018. Ella fue parte del equipo encargado del diseño de la reforma constitucional durante el año 2013 en materia eléctrica y del desarrollo legal y regulatorio en la reforma que tenía que ver tanto con hidrocarburos como temas de gas natural, petrolíferos y el gas LP. Como parte del equipo fundador de Voz Experta, dio inicio pues a una propuesta que buscaba visibilizar a las mujeres expertas en el sector energético. Es miembro activo del International Women's Forum, capítulo México, escribe en La Opinión 51, donde por cierto yo tengo el gusto de leerla porque siempre sus columnas son muy acertadas, cuenta con publicaciones en diferentes medios y durante el proceso electoral 2024 me consta que fue una gran colaboradora, guerrera, con temas de la mesa de energía para la coalición Fuerza y Corazón por México. Y bueno, pues nada más para que tengan una idea, ella es licenciada en finanzas, tiene una maestría también en finanzas por la UNAM, otra en regulación económica por la Universidad de Barcelona y tiene una certificación como consejera independiente por el IPADE. Así que por eso es que teníamos que traerla, y más allá de mi cariño y de mi opinión personal hacia ella, me parece que voltear a ver lo que está sucediendo a nivel internacional, querida Rosanetti, con la coyuntura que estamos viviendo, pues enfocándonos específicamente en el tema de energéticos, ¿quién mejor que tú para poder hablarnos sobre este tema que se está convirtiendo cada vez en algo más cercano a nosotros? Y de entrada me gustaría comenzar, para que lo pudieras decir al auditorio, ¿qué es un energético? Perdón la obviedad, pero hay veces que hablamos y escuchamos este término y ni siquiera sabemos qué es el energético, Rosanetti. Claro que sí, muchísimas gracias nuevamente y es muy apropiado tu aproximación. Vamos a empezar por platicarle al auditorio por qué este tema de la guerra en Medio Oriente nos debe ocupar, nos impacta la vida cotidiana a cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo. Pues vamos a hablar de petróleo y de gas natural. Eh, el 60% de toda la producción del petróleo del mundo, que se calcula, para que tengan una idea, entre 103 y 105 millones de barriles al día, el 60% de todo ese volumen se dedica, se consume a través de combustibles para el transporte. El transporte, digamos, de las personas, el transporte de mercancías y de bienes. Avión, trenes, barcos, automóviles utilizan
algún tipo de combustible, diésel, gasolina, turbocina, y el precio de estos combustibles está definido en el mundo. Ahorita platicamos de qué está pasando en México, porque hay un precio tope impuesto por el gobierno, pero es muy importante que sepan que una gran parte del contenido del precio de estos combustibles que consumimos todos los días en nuestra vida, pues lo determina el precio internacional del petróleo. ¿Por qué? Porque es la materia prima. Exacto. Entonces, ¿quién le pone precio al petróleo? Gran pregunta. Pues les tengo una noticia, nadie. Los mercados, nos caigan bien, nos caigan mal. La verdad es que el petróleo sí es una materia prima cuya producción está tan distribuida, y producción y consumo en todo el planeta Tierra, que no hay un solo gobierno que pueda decir yo le pongo el precio al petróleo. Oferta y demanda a nivel global. Absolutamente, oferta y demanda a nivel global. Y más o menos, digamos, como se agrupan los países, los países que producen petróleo, algunos países pertenecen a la OPEP y algunos países no pertenecen a la OPEP. Es así como se clasifica, digamos, en términos generales, la organización de los países que consumen petróleo. Los países que no tienen petróleo, hay muchos países, este país, me parece estamos definidos nosotros culturalmente por el hecho de que contamos con petróleo en el subsuelo, pero no todos tienen. Y un hecho relevante, digamos, que afectó o que impacta, que determina la evolución de la vida de los países, sobre todo los que no tienen o no tenían suficiente petróleo en 1973, cuando se da un embargo petrolero por parte de los países árabes, es decir, cuando los países árabes, como consecuencia de un problema geopolítico, deciden que ya no le van a vender petróleo a los Estados Unidos, y los Estados Unidos en aquel momento era un importador neto, lo cual provoca, como con cualquier otro producto, si de pronto la oferta se contrae, no hay producto, hay escasez, los precios suben. Lo que hay tiene un valor superior, digamos, a lo que tenía antes. Resultado de aquel embargo económico, hubo un problema muy serio en los Estados Unidos para empezar. De pronto la gente no podía cargar gasolina y diésel de manera normal. Los precios subieron y eso implicó un golpe económico muy serio para esa economía, que no solamente se quedó en los Estados Unidos, sino que hubo una recesión global. Esto es 1973. Como resultado de eso, se crea una nueva institución global, que es la Agencia Internacional de Energía. Esta agencia surge para hacer propuestas de política pública que eviten aquel problema del embargo, las consecuencias del problema del embargo. De lo que se trataba entonces era de evitar que los precios subieran. Y se crean una serie de políticas, quiero decir, para terminar con esta primera intervención, que México se integró a la Agencia Internacional de Energía en el 2015. Ahí fue donde se aprobó, digamos, que íbamos a formar parte de la agencia. Y bueno, ya platicaremos qué ha significado eso para México, pero en esta primera pregunta ¿qué es esto de la producción de energía y por qué nos debe preocupar la guerra en el Medio Oriente? Bueno, porque dentro de los países productores de petróleo, digamos, la suma más importante, la concentración más importante de producción de petróleo está justamente en esa zona. Y cualquier cosa que pase ahí que afecte el suministro global de petróleo, pues impacta en los precios y por lo tanto en los precios de los combustibles que necesitamos como humanidad para efectos de hacer la vida todos los días. Me encanta cómo nos lo haces saber tan sencillo, tan claro y tan objetiva, mi querida Rosanetti, esta parte tan crucial para poder entender este tablero cuando hablamos de la energía. Y me gustaría que nos pudieras platicar
Entonces, ¿cuáles se convierten en estos actores principales energéticos? Porque entonces tendríamos que empezar a hablar de una geografía energética dispersada, si viéramos un mapa mundi, y de ahí entonces podremos entender el péndulo de los movimientos, de la producción, de los precios internacionales y por qué cuando pasa algo en alguno de estos péndulos impacta a nivel internacional. ¿Cuáles son estos principales Claro actores? que sí. En el pasado, la importancia de la producción de petróleo se medía por petróleo. ¿Quién produce más petróleo? Pero a partir, digamos, de la segunda década del año 2000, de la segunda, estamos en la segunda década, a partir de finales del siglo XX, el gas natural se convierte en un energético de muchísima importancia que tiene sus características particulares, digamos, un tanto diferentes del petróleo, ¿ok? Digamos, me gustaría empezar diciendo eso. Actualmente, sí, como empecé platicándoles el problema del embargo petrolero de 1973, cuando Estados Unidos era un país que importaba de manera neta el petróleo que necesitaba. Bueno, pues actualmente el principal productor en el mundo de petróleo y gas natural son los Estados Unidos. Esa condición de importador neto cambió sustancialmente y a partir del año 2008 los Estados Unidos son un exportador neto de petróleo y gas y son la economía que mayor volumen de petróleo y gas produce en el mundo. Ellos consumen mucho, pero digamos que les sobra como para exportar. Después de los Estados Unidos están países, justamente abordando ya este tema de la geopolítica, están países tan relevantes como Rusia. Rusia es un productor importantísimo de petróleo y gas, y los países árabes. Qatar de manera particular se distingue como el segundo productor más importante de gas natural. Y por el lado de los consumidores que juegan de manera súper relevante, el primer productor de energía, el primer importador de petróleo y gas del mundo se llama China. Que no es casual. Exactamente. Entonces tenemos un jugador tan importante que demanda estas enormes cantidades de petróleo y gas para poder mover esa economía que compite con la economía de los Estados Unidos. También otro consumidor importante, esto es muy relevante para ver estos arreglos geopolíticos y las ubicaciones físicas, es la India. La India es el otro gran consumidor de energía, importador neto de energía del mundo. Y pues bueno, hay que recordar dónde está ubicada la India para entender por qué esta problemática que estamos viviendo en el Medio Oriente con digamos, la imposibilidad del cierre del estrecho de Hormuz, por donde atraviesan o debían de atravesar más o menos el 20% de toda la producción de hidrocarburos del mundo. A nivel global. A nivel global. Pues entonces el hecho de que ese paso esté cerrado, no del todo, pero prácticamente está cerrado, pues tiene una implicación muy grave porque la escasez es la amenaza inmediata, particularmente para aquel lado del mundo. Para China es un impacto muy relevante, para la India también, y hay que recordar que Europa es un consumidor muy importante de gas natural, sobre todo. Y más en estos tiempos de invierno. Exactamente. Entonces, en 2022, cuando Rusia invade Ucrania, vimos un alza importante en los precios del gas natural. Y esto implicó un golpe importante para Europa, que dependía el 40% de todo el gas que consumía Europa, lo consumía de Rusia.
y toman una decisión importante de no depender tanto de Rusia y deciden empezar a comprar a otros países y pues ahí estaban los Estados Unidos y el propio Qatar dispuestos a venderle a Europa. Entonces, insisto, hoy Qatar se ha visto ya seriamente dañado en sus instalaciones que le permiten licuar el gas y exportarlo. Ya no es solamente un problema del estrecho de Hormuz para Qatar, sino un daño real a la infraestructura que le permite exportar gas. Bueno, pues estas son las condiciones que han provocado que hoy, mientras estamos platicando, el crudo Brent, que es el marcador, digamos, Referente. es el referente, es un crudo muy ligero, pues haya llegado a niveles superiores a los $100. ¿Qué sucede entonces si el crudo que estaba sobre los 60 antes de que empezara el conflicto, de pronto haya escalado pues ya a $50? Pues me parece que quienes mejor pueden expresarlo son los ciudadanos de los Estados Unidos, porque ahí los precios son libres. Y son, pues bueno, Muy buen punto. son nuestros vecinos y son además a quienes les compramos la gasolina y el diésel y la turbocina y el gas LP y los petroquímicos y todo les compramos porque somos un país netamente importador de prácticamente todo. Ellos están ya viviendo la escalada de precios más o menos de un 50% del costo Es muchísimo. Es una locura para el consumidor promedio de pronto que la gasolina o el diésel, porque hay que recordar que el diésel pues tiene un impacto en todas las cadenas productivas, porque con diésel se mueven bienes y servicios. Entonces, el impacto es claro, se está viviendo ya. La situación en México tiene lo voy a poner así, una distorsión. ¿Por qué? Porque tenemos un precio de la gasolina regular impuesto por el gobierno en 24 pesos. Y el día de ayer se dio a conocer que también se le iba a poner un tope al diésel en un precio cercano a 29 pesos. Entonces, está claro, esto ocurre, todos los gobiernos del mundo se preocupan si los combustibles suben, todos se ven obligados, lo vimos en el 2022 con la invasión a Ucrania, y todos los gobiernos tienen que empezar a mover y a buscar dinero de algún lado para tratar de subsidiar y que no golpee a su economía el alza de los combustibles. Entonces, bueno, aquí ya se impuso un precio tope, lo cual, insisto, pues es para tratar de aliviar al ciudadano. Ahora bien, nadie regala nada. ¿Se pueden establecer precios tope? Ya se hizo, sí, pero los costos sí aumentaron. Es decir, como lo acabo de expresar, México importa una gran cantidad de todos sus combustibles, todos sin excepción. Y para comprarlos hay que pagar más, no hay más. Eso, el que el precio esté topado aquí no le preocupa en absoluto al exportador de los Estados Unidos que nos vende. Estamos pagando más por ese combustible. ¿Quién paga entonces ese diferencial entre lo que cuesta realmente y un precio topado? Bueno, pues la verdad es que siempre lo pagamos los consumidores de una u otra manera. Ahorita voy a tratar de explicar más o menos cómo, pero bueno, tratando de responder a tu pregunta en este momento es, digamos, este sería el panorama. Estos son los jugadores importantes. Todo el mundo, todo el planeta entero sufre las consecuencias de una guerra en donde el precio del petróleo, el suministro de petróleo global se ve amenazado. Esa sería mi conclusión ahorita. Claro, y me parece muy asertivo cómo nos haces ver pues estos jugadores clave, tanto productores, exportadores, pero también importadores, donde están Estados Unidos, China, la India, por supuesto Irán, pero
me gustaría que platicáramos muy brevemente sobre el caso de Venezuela, porque Venezuela pues es un país por excelencia con principales reservas de petróleo crudo y se ha venido gestionando desde hace meses atrás una situación muy complicada en términos de geopolítica, de política, de derecho internacional entre Estados Unidos y Venezuela. Y me gustaría mucho que nos pudieras dar tu perspectiva, Rosanetti, sobre qué rol tiene Venezuela, pero por el otro lado Cuba, que no produce, no exporta, sino importa, y que Estados Unidos está prestando totalmente la atención en estas dos naciones de América Latina y el Caribe, no porque le caigan bien los venezolanos, porque quiera darles asilo a los cubanos, no. O sea, hay un tema energético central con visiones muy distintas lo que vive Cuba con respecto a lo que es el caso de Venezuela, pero pues todos los caminos nos conducen al tema del petróleo. Totalmente de acuerdo. Mira, a mí me gustaría hablar de lo que nos estás planteando, específicamente Venezuela, los jugadores llamados Venezuela y Cuba, por ponerlo en esos términos, empezando por cómo estábamos antes de la guerra, porque la verdad es que esta guerra, digamos, ha distorsionado muchísimo, pero antes de que se atacara a Irán, pues ya se había intervenido en Venezuela. El gobierno de Estados Unidos, el ejército de los Estados Unidos, digamos, ingresa a Venezuela y se lleva a el dictador Maduro. Venezuela es el país que tiene las reservas de hidrocarburos más altas del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que allá abajo en el subsuelo hay hidrocarburos y nadie los ha ido a sacar. Eso es cierto. También es cierto que las políticas, digamos, el gobierno pues populista y dictatorial, primero del Chávez y ahora y después de Maduro, fueron minando tanto la confianza de inversionistas como la capacidad, las capacidades técnicas de la población, lo que trato de decir es, en Venezuela había una cultura de petróleo y Venezuela había logrado, a través de PDVSA, desarrollar capacidades técnicas importantes dentro de Venezuela. Conforme se empieza a deteriorar la economía con el, vamos a decir, el régimen impuesto por, como dije, Chávez y Maduro, pues por un lado empieza a ocurrir que ya nadie invierte en PDVSA y los socios empiezan y se les expropian activos y pues se suspenden por completo las inversiones, los activos empiezan a deteriorar fuertemente y luego viene la salida, digamos, de toda los recursos humanos capacitados, toda esa experiencia que Venezuela se tardó décadas en construir en materia de capital humano, lo pierde. De tal forma que cuando se da la invasión, bueno, la extracción de Maduro por parte de Estados Unidos, y hay esta invitación, lo pongo así, que hace el presidente Trump a sus empresas, decir, vengan a invertir a Venezuela porque esto ya va a cambiar, incluso el gobierno actual, digamos, de Delcy Rodríguez, emite una nueva ley en materia de hidrocarburos en donde se aprueba nuevamente la inversión extranjera en Venezuela. Pues la verdad es que las empresas, como cualquier otra empresa en cualquier otro ramo, en este en particular donde se requieren inversiones importantísimas, dicen, oye, pero es que a mí me faltan garantías para invertir. Necesitaría invertir muchísimo dinero. Sí, hay mucho petróleo, pero se requieren muchas inversiones porque resulta que todas las instalaciones están deterioradas y que no hay capital humano. Lo tengo que llevar desde otro lado. Y pues ni hablar de instituciones. ¿Cuáles son las instituciones venezolanas que me van a dar a mí certeza de recuperación de inversiones? No lo hay. No existen. Entonces,
la señal de vengan a invertir a Venezuela, pues se queda, vamos a ponerlo así, en análisis. Por ahí alguna empresa, Chevron, que ahí lleva un buen tiempo metida en Venezuela y tiene, lo pongo así, pues ya un costo de oportunidad muy elevado. Pues la única que dice, bueno, yo podría, pero nada más. Sí, hasta ese momento lo que teníamos muy claro es que parecía que la visión del presidente Trump era, yo quiero controlar, digamos, políticamente a este lado del mundo. No quiero, no, primero, sí, él lo ha dicho e hizo muchos cambios regulatorios en Estados Unidos. Sin duda que él considera que el petróleo es una herramienta energética y de enorme fuerza política. Digamos que no andaba tan perdido después de lo que estamos viendo con lo de Irán. Y también le preocupa o le sirve, digamos, para vamos a decirlo así, el control político. No quiero que haya gobiernos que no piensen como yo. Sin duda, Venezuela en esta línea, digamos, de lo que llaman izquierda, y perdónenme porque a mí me parece que las dictaduras pues no tienen lado, directamente conectada también en muchos términos, pero ideológicos sin duda, con Cuba y con China. Porque este eje, digamos, de producción petrolera, de alguna manera se acomoda con China. China compra el petróleo, cada vez producían menos Venezuela, pero lo sigue, un destino final es China. Y un destino final es Cuba, como lo dijiste bien, Cuba no produce, es una isla, no cuenta, bueno, no el que sea isla no condiciona, no cuenta con hidrocarburos y depende por completo de Venezuela en principio. Y poco a poco empezamos a ver y empezó a filtrarse la información, y lo tengo que decir así, la verdad es que sí hay algo bastante información pública que nos permite corroborar que México exportaba petróleo a Cuba. Donaba, regalaba. Buena pregunta, buen punto. Pero ya estamos en la recta final, Okay. entonces no nos vamos a poder meter muy a detalle en este tema de México y Cuba. Sí. Me gustaría para cerrar tu reflexión respecto a si vemos la economía global tan interconectada, el tablero energético pues tan dependiente de ciertas cadenas de suministro, pero con una coyuntura internacional de crisis, de guerras, de tensiones. ¿Ves tú la posibilidad de que pudiéramos ver un tablero energético global estable, o ya la constante es estas turbulencias diarias? Mira, creo que la primera duda que no tengo yo, sino absolutamente todos los que seguimos el mercado energético globalmente, y este problema que ahora nos agobia a todos, que tiene el petróleo donde lo tiene, ¿cuándo va a acabar? Porque los Estados Unidos parecen estar atrapados ahí. Los resultados, me parece a mí, es muy claro, no son los que quizás imaginó el presidente Trump, y lo digo así porque me parece imposible no haber medido el efecto del cierre del estrecho de Hormuz. Y está afectando políticamente al presidente Trump. ¿Cuál es la salida entonces? ¿Cuánto va a durar? Irán está claramente demostrando que pueden aguantar más sufrimiento y que realmente la vulnerabilidad en términos del precio del petróleo no está en ellos, sino en el gobierno de los Estados Unidos. Trump va a reconocer derrota. Trump va a gritar victoria y buscar salida. También habría que ver qué opina Israel, pero entonces es muy complicado poder saber. Lo que sí puedo decirte es, mientras más dure este conflicto, la escasez va a ser más clara. Los precios sí podrían seguir subiendo. Hoy lo que vemos en los mercados, ojo, es que los futuros están en esto, perdónenme el terminajo, están más bajos que el precio actual. Eso
tiene un terminajo horrible que se llama backwardation, pero los precios futuros están más bajos que el precio actual. Parecería que todavía hay cierto optimismo de que esto no va a durar tanto, pero cualquier ataque en cualquier día le da la vuelta por completo a los mercados. Entonces, Exacto. es muy difícil saber y creo sí que hay un daño estructural en la confianza de todo el mundo, que los países árabes ahora están realmente preocupados. Se habla mucho de la posibilidad de que ya el paso por el estrecho de Hormuz tenga un costo. Sí, como si fuera el canal de Suez, el canal de Panamá. Ahora Irán quiere la autonomía, el reconocimiento internacional para que ahora se le dé una tarifa. Exactamente, entonces pues eso le da un rol que no tenía, una relevancia que no tenía y ya nos enredamos muchísimo más, ¿no? No tengo elementos para decir esto se va a acabar pronto, lo veo cada vez más y más complicado. Espero como ciudadana, como persona, espero que esto se pueda solucionar, que impere la razón en quien tiene la posibilidad de tomar una decisión, pero honestamente yo lo veo todos los días más y más y más enredado. En vez de que esto sienta que se va desenredando, lo veo más enredado. Híjole, pues la verdad es que nos dejas muchas reflexiones. Muy agradecida por la claridad, la pasión con la que explicas este tema, porque si nos dejas muy clavados en el tema, que tenemos que estar más involucrados, y me encantaría que les pudieras compartir tus redes sociales para que estemos muy atentos de tus entrevistas y de tantas cosas tan activas que haces. Claro, muchísimas gracias. Yo la verdad estoy en LinkedIn como Rosanetti Barrios y en X como @Rosanetti Barrios. Así es que ahí estoy a sus órdenes. Encantada y ha sido un placer tener esta conversación contigo. Sin duda, hablar de la crisis del tablero energético global con la maestra Rosanetti Barrios es una delicia, es un deleite. Sígala y pues de verdad muchísimas gracias por tu tiempo y tu sabiduría. Al contrario, encantada de estar contigo, Maribel. Gracias. Gracias a ti. Pues bien, les recuerdo que tenemos una cita todos los miércoles 3 de la tarde aquí en Eco Internacional. Yo soy Aribel Contreras y me encuentran como @Aribel Contreras o bien como Aribel Diplomatic. Les recuerdo que este programa queda grabado para que en caso de que no lo veas el miércoles, lo puedas ver cualquier otro día en la plataforma de YouTube o en Facebook a través de las cuentas @ChangeTV Online. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Eco Internacional, donde tu voz es el eco del acontecer mundial.